Perfecto, pues muchas gracias a todos, todas. El día de hoy vamos a comenzar a tocar algunos puntos, algunos conceptos o algunas referencias que me parecían interesantes, sobre todo porque hablando del contexto de la planeación o hablando de la planeación en general de proyectos, usualmente, bueno, lo que yo he revisado, me he dado cuenta en muchos de los talleres y espacios de discusión, es que nos centramos inmediatamente en el interior de la organización o en la definición de proyectos. Y me parece interesante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo actualmente, que hablemos un poco de el entorno de las organizaciones y sobre todo de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, de lo que está ocurriendo en términos del sector cultural y de cómo el sector cultural se está, digamos que reorganizando o de alguna manera efervescente en estos momentos, pues también justo analizando el contexto para planear o para incidir en la planeación de políticas para el sector. Por ahí yo revisaba, ¿no?, sus comentarios y pues muchos hablaron justo del tema de la crisis económica, de los presupuestos, del gran tema de los financiamientos, ¿no?, en nuestro país, de cómo lograr la sustentabilidad de los proyectos culturales. Por ahí también alguien comentaba, ¿no?, de la carga fiscal o de cómo no hay ciertos beneficios para diferentes subsectores del sector cultural. Es decir, surgieron una serie de ideas que me parecen interesantes retomar el día, el día de hoy. En términos generales, pues muchas veces no planeamos en los proyectos culturales porque estamos acostumbrados a y sobre todo en nuestro contexto, esto no es algo únicamente de México, sino en muchos contextos latinoamericanos, no hay suficientes recursos, lo consideramos una pérdida de tiempo, estamos acostumbrados a resolver también las situaciones y a tener una manera de trabajar muy dinámica o a planear con muy poca anticipación. Yo veía, por ejemplo, que en otros países los museos planifican con 4 años, ¿no?, de anticipación una exposición, y en México los museos de manera institucional incluso llegan a planear exposiciones completas con 6 meses, ¿no?, incluso hasta exposiciones internacionales, lo cual tiene que ver también eh, pues con características históricas, culturales de la manera en que nos organizamos. Muchas veces es pues una ventaja, pero a veces es una desventaja, ¿no? El hecho de no contar con planes específicos para nuestros proyectos. Y otros elementos interesantes es que muchas veces no contamos con los marcos de referencia o con marcos de referencia útiles para nuestros proyectos, ¿no? O nunca hemos experimentado un proceso de planeación, ¿no? O sea, en algunos contextos o en algunas organizaciones llegamos a realizarlos y muchas veces pues nuestros directores o pues las mismas cabezas de las instituciones no se apegan a procesos de planeación, ¿no? Entonces tenemos diferentes, digamos que características y problemáticas en este sentido. Algunas de las preguntas que transversalmente yo propuse en las lecturas y que algunas de las lecturas justo hablaban de estas eh, pues de estas problemáticas o de características de la planeación. Incluso una de las lecturas habla acerca justo de digamos que de esta característica muy específica en las artes o en la creatividad, y habla justo de cómo podemos planificar, ¿no? O sea, y cómo es distinto analizar los proyectos en el sector cultural, o sea, tiene su especificidad. Por supuesto que no será lo mismo la planificación en otro tipo de industrias o en otro tipo de sectores, como lo es planear, digamos, la creatividad o los procesos artísticos, ¿no?, que tienen también su propia complejidad y características. El día de hoy, uno de los elementos que a mí me parecía interesante o traer, digamos, a la discusión en este taller es el tema de las políticas culturales. O sea, el entorno afecta la manera en que concebimos nuestros proyectos, el entorno, por supuesto, que afecta la manera
en que las instituciones se van adaptando o en las que no se adaptan y simplemente no quieren responder al contexto, pero al día de hoy podríamos decir que sí hay una serie de elementos, o sea, sí hay una serie de elementos en el contexto que son cambiantes, que son inciertos y que sin duda están afectando a los proyectos. El área de estudio, digamos, desde un punto de vista académico, teórico, desde las propias universidades, es un área de estudio relativamente nueva, ¿no? O sea, tendrá en los 70s, 80s que algunas universidades desde un contexto anglosajón empezaron a dedicar programas específicos para el estudio de la política cultural, pero digamos que comparado con otras áreas de la política pública, como puede ser los procesos electorales, los propios derechos humanos, incluso los derechos ambientales, es decir, comparado con otras áreas de política pública, el, la política cultural pues ha sido, digamos que un tema pues poco analizado o menos analizado, o que llevamos menos tiempo contando con estos marcos de referencia. Usualmente es un área de estudio interdisciplinaria, es decir, muchas veces son politólogos quienes saltan a este análisis, o en la mayoría de las ocasiones son creativos, son artistas que saltan a estudiar legislación o política pública. Una de las precauciones que también tenemos siempre quienes pues nos incorporamos a este estudio de las políticas culturales es que precisamente mucho de lo teórico pues nace con una mirada occidental, ¿no? O con una mirada muchas veces europeizada o desde otros contextos empiezan a analizar estos temas. Una de las situaciones que es interesante es también, pues justo hacer política cultural comparada. Es muy complejo, no solo por la definición misma de cultura y las maneras en que puede incluso traducirse o tomarse como referencia para los gobiernos, sino porque incluso en términos, por ejemplo, económicos, algunos países dentro de sus industrias culturales toman en cuenta los deportes, toman en cuenta incluso temas ya ahora de software y de programación, y otros países como puede ser México o Francia o otros países latinoamericanos se refieren a su sector cultural únicamente bajo o utilizando la palabra en realidad para referirse a ciertos campos de las artes, ¿no? Lo cual también algunos de ustedes comentaban, ¿no? O sea, una de las principales restricciones que tenemos o problemáticas que enfrentamos en este sentido es concebir únicamente a la cultura como sinónimo de las artes o centrar nuestro análisis de lo que sucede en las artes y no mirarlas también en un proceso mucho más complejo, dinámico y que tiene que ver con otros ámbitos de la vida pública. Estoy aquí viendo, se van incorporando más compañeros. En este sentido hay muchas definiciones de política cultural, hay muchas aproximaciones hacia cómo empezar a entender este campo tan reciente, tan necesario. Hay diferentes maneras de visualizarlo. Esta es una manera, por ejemplo, muy anglosajona, ¿no? O sea, en otros contextos ellos dicen, la política cultural no le den muchas vueltas, es algo muy sencillo, es identificar todo lo que los gobiernos deciden hacer en relación con lo que ellos definen como cultura o lo que deciden no hacer, ¿no? Y dentro de esta definición podemos encontrar o podemos identificar temas regulatorios, incluso temas prohibitivos, ¿no? Es interesante que en los textos de política cultural, pues incluso muchas de las primeras políticas culturales eran en realidad de censura, ¿no? De censura al teatro, a la poesía, es decir, es muy reciente también esta mirada, digamos, más positiva, o es reciente esta visión que tenemos, o esta manera de impulsar políticas culturales sobre o asumiendo que las artes traen un beneficio, ¿no? O sea, si revisamos textos históricos, pues muchas de las primeras políticas, sobre todo en algunas monarquías europeas, eran para restringir el teatro, para restringir la poesía, para restringir ciertas
pues ciertas actividades culturales, e incluso ese tipo de regulaciones, pues al día de hoy todavía tenemos resquicios, ¿no? De esas ideas. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, la clasificación de las películas, ¿no? La clasificación cinematográfica en torno a las edades, ¿no? A las edades apropiadas. O sea, este es un claro ejemplo de cómo, pues de cómo a partir de ciertos elementos históricos se van desarrollando también ideas alrededor de las artes, ¿no? Ideas a veces positivas y a veces negativas, ¿no? O sea, es muy interesante analizar justo la historia de por qué o cómo creemos que ver ciertas imágenes puede ser contraproducente para los públicos, o la idea misma de regular lo que los públicos pueden o no, o deben o no visualizar, ¿no? O sea, hay algunos elementos. Otros autores, incluso ya en contextos del sur global, de contextos latinoamericanos o asiáticos, sí utilizan este campo de la política cultural para referirse a procesos mucho más complejos, o para referirse a procesos, discursos, no solo lo que los gobiernos decidan o no implementar. Ay, por ahí Estas si las compraste para la oficina, guárdalas. tu micrófono, no sé si nos pudieran apoyar. Ah, Mm, este, bueno, voy a continuar. Bueno, en este sentido, como comentaba, también ya de manera más reciente empieza a haber otro tipo de aproximaciones teóricas, ¿no? Para definir la política cultural. Una que nos gusta mucho, que se retoma mucho en contextos mexicanos y latinoamericanos, es una postura más sociológica, más abierta, que es, por ejemplo, la definición de Canclini, ¿no? O sea, como este conjunto de intervenciones que realizan no solamente el Estado o las instituciones, sino política cultural. Él lo concibe también como todo aquello que desarrollan las instituciones civiles, las comunidades, por generar procesos de transformación, consenso o cambiar el orden de las cosas, ¿no? Esta es una definición, por supuesto, pues mucho más compleja, ¿no? O con otras variables. En términos específicos, sí podemos identificar la política pública o las políticas culturales a partir de analizar los programas, los resultados, los procesos, propuestas específicas, como ahora, por ejemplo, la apuesta por la cultura comunitaria. O sea, son decisiones de gobierno que son muy claras o que son muy explícitas y que nos permiten visualizar cómo están definiendo o desde dónde están partiendo para entender la política cultural. También, como bien lo mencionaban algunos de ustedes en sus comentarios, digamos que justo desde el punto de vista académico del campo de la política cultural, generalmente encontramos tres maneras o tres maneras en que se utiliza justo esta palabra de cultura dentro de la política cultural, ¿no? Muchas veces es sinónimo o se utiliza como un proceso civilizatorio, o sea, es una de las maneras o uno de los puntos de partida. O sea, cuántas veces no escuchamos justo, o nosotros mismos, también a partir de sus comentarios y de cómo planteamos nuestros proyectos, nosotros mismos eh, planteamos como un beneficio la lectura, o como un beneficio el ver teatro, o como un beneficio social o un logro el acceder a cierto tipo de actividades artísticas, ¿no? Detrás de esos argumentos que nosotros ponemos hay temas, como les decía, siempre muy interesantes, y siempre será interesante también criticar el tema de la censura, ¿no? O sea, ¿por qué creemos que ciertos libros son benéficos o son un logro de la sociedad o es deseable que los leamos, y otros incluso son censurados y destruidos, ¿no? O sea, en muchos países todavía hay estas listas de censura en torno a, por ejemplo, lo editorial. Hay otra corriente mucho más reciente, y que de hecho tuvo mucho impacto lo que sucedió
en el Foro Mundial de Políticas Culturales en el 82, que se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México, y fue a partir de ese foro mundial y a partir también de la visión antropológica y de las posturas de diferentes sociólogos que se decidió o se tomó como punto de partida que la política cultural no podía únicamente restringirse o mirarse desde las artes, ¿no? Sino tenía que verse como un proceso y como algo inherente a nuestra vida cotidiana. Y también algo que encontramos en este tema de la cultura como política o la cultura de la política cultural es que usualmente muchos lo utilizan más bien como sinónimo o incluso equivalente a las artes, ¿no? O sea, no más allá de otros sectores, sino a las artes y a ciertas artes, ¿no? Que tendríamos también ahí que pues debatir qué tipo de actividades artísticas o qué se define como arte y qué se deja dentro del el marco de las políticas culturales. También a nivel de escalas, y que bueno, de eso también voy a hablar un poquito ahorita en los ejemplos que traigo, también a nivel de escalas, si bien antes podíamos identificar muy claramente los diferentes niveles, es decir, a nivel local, nacional, regional o internacional, cada vez más estas escalas están, digamos que cada vez están más cohesionadas, ¿no? O sea, cada vez más los lineamientos de la UNESCO y los lineamientos en términos internacionales de derechos culturales tienen un impacto en lo que sucede a nivel local o regional, ¿no? Que, bueno, eso me parece interesante ahorita que podamos abrir la discusión, pues será interesante también que en este taller habemos personas de diferentes estados y que podamos platicar también qué es lo que está sucediendo a nivel estatal o incluso a nivel municipal en nuestro país, ¿no? Yo por ahí también les puedo platicar un poco de la situación acá en la Ciudad de México. Esta elementos o esta conceptualización de la política, pues por supuesto que también tiene objetivos, ¿no? O sea, estas políticas se orientan en muchos sentidos en nuestro país al crear instituciones de resguardo, salvaguarda, investigación del patrimonio, pues muchas veces tenían esta idea de resguardar para vincularlo a una idea de Estado-Nación. Algunos objetivos son lo que denominamos excelencia, es decir, apoyar a los mejores en ciertas artes o bajo los parámetros, ¿no? Que se conciban de aquellos que logran la excelencia en un arte, el acceso y la accesibilidad, que son dos cosas distintas, la participación, el desarrollo económico, que también fue otra postura ya por ahí de los 90, ¿no? En algunos países que empezaron a tomar también la política cultural como política económica, la inclusión, la marca nación, ¿no? O sea, hubo también una oleada de países que empezaban a diseñar políticas culturales para, digamos, vender la idea de su país mismo como una marca, ¿no? O sea, marca Visit México, marca Colombia, marca Brasil, hay diferentes ejemplos de esto a nivel nacional. Y por supuesto, algo que no debemos de dejar de tomar en cuenta es también el control, la censura y la regulación, ¿no? O sea, sí, muchas de las políticas culturales que se implementan son de fomento, son para promover la creación, pero muchas otras también es de censura, de regulación o de control, ¿no? De ciertas actividades. En este sentido, a la pregunta, como les comentaba, algunos de ustedes por ahí platicaron, ¿no? En el chat, ahí en la página en Edumi, acerca de los principales retos externos, ¿no? Algunos de ustedes analizando el contexto y a partir de su propia experiencia, algunos de ustedes hablaban del tema político, de coyuntura, ¿no? O sea, algunos de ustedes hablaban de la falta de capacitación por parte de funcionarios públicos, de que desconocen el entorno específico, la falta de datos, la falta de infraestructura. Por ahí alguien comentaba también la necesidad de una política digital, ¿no? Que esté
pues que vaya de la mano o que sea, incluso que parta de una política cultural y diferentes temas, ¿no? A mí algo que me parecía interesante o que yo propongo a lo largo de este taller es justamente cómo tenemos diferentes herramientas de análisis de contexto, es decir, como organizaciones. Ahorita a lo mejor alguno de ustedes nos platicará si ha utilizado alguna de estas herramientas para incidir de alguna manera, pero tenemos herramientas como puede ser el mapeo de actores, ¿no? O sea, mapear quién está al frente de las diferentes secretarías de economía, de cultura, de trabajo a nivel local, ¿no? En nuestro estado, quiénes son los diputados que están al frente de las comisiones encargadas de la legislación local, fiscal, ¿no? Por ejemplo, en el tema del teatro, por ahí alguien comentaba que la carga fiscal es muy alta para los teatros y efectivamente el impuesto sobre espectáculos públicos es un tema que en términos de mapeo de actores es un impuesto local, ¿no? Que implica una movilización o que ha implicado, yo he visto que las redes se están movilizando para precisamente exentar a los pequeños teatros o a los pequeños espectáculos de artes escénicas de este impuesto, ¿no? El análisis de coyuntura también me parece muy relevante. Ahorita, aunque veamos todo un poco caótico e incierto, lo que sí es cierto es que va a haber un periodo de elecciones que de hecho comienza oficialmente en septiembre, es decir, el banderazo de salida es ya el siguiente mes, y que esta coyuntura pues va a implicar oportunidades interesantes. Yo diría que en muchos casos, pues sí genera movimiento, pero que va también a implicar una coyuntura muy, muy importante para que el sector cultural lo tomemos y podamos incidir de manera directa, hacer presión sobre aquellos que busquen un cargo de representación, ¿no? O sea, va a haber un momento importante en el que vamos a poder llevar propuestas porque, pues, en campaña todo mundo quiere quedar bien, pero es el momento en el que podemos identificar actores, podemos identificar la coyuntura e identificar quiénes sí pudieran llevar propuestas de política pública desde sus estados o incluso a nivel nacional, ¿no? Que también va a haber elecciones en las cámaras federales. Y bueno, la investigación documental, que también es una herramienta, hay diferentes ejercicios también que se han implementado desde sociedad civil. Yo les puedo comentar también un poco de lo que hemos hecho desde Pasaporte Cultural y que tiene que ver justo con estas herramientas que tenemos la sociedad civil para impulsar diferentes cambios, ¿no? En términos de todas las herramientas que tenemos, en realidad un poco la idea también es que nos quedemos o que nos llevemos la idea de que tenemos mucho más poder del que creemos que tenemos, ¿no? O sea, muchas veces decimos, estamos atados a un contexto que no puedo modificar o que no está en mis manos modificar, pero que en realidad hay muchos casos que se están dando y que se han dado en diferentes ámbitos, no solo de la política cultural, sino de diferentes políticas públicas, en las que la sociedad civil podemos incidir a través de realizar nuestros propios diagnósticos, es decir, no necesitamos una gran cantidad de recursos para generar a veces diagnósticos y encuestas entre nuestros propios colaboradores, entre nuestras redes de compañeros y compañeras con quienes trabajamos, entre diferentes organizaciones o entre diferentes, por ahí alguien platicaba que trabaja desde un museo, es decir, tenemos una red ya de contactos, de conocidos, de colaboradores con quienes podemos levantar información, sistematizar, realizar diagnósticos. También tenemos el tema del activismo digital, ¿no? O sea, también las campañas que se están realizando al día de hoy de manera digital son muy importantes. Hace unas semanas, unos días, se modificaba la Ley Federal de Derecho de Autor y ponía ciertos candados digitales a los contenidos, cosa que afecta directamente, yo diría, a todo el sector cultural en su conjunto, y que fue gracias a una serie de organizaciones como Red 3D3 y de ciertas organizaciones que traen el tema de derechos digitales, que se logró hacer una campaña para que la CNDH imponga una acción de inconstitucionalidad
por algunos artículos de esas modificaciones, ¿no? O sea, el activismo digital es algo que, si bien pudiéramos considerar inmaterial o que no tiene un impacto en las decisiones reales, sí está siendo utilizado también para a veces incluso juntar firmas o llevar procesos legales, legislativos, como puede ser el tema de la modificación a la Ley Federal de Derechos de Autor. También tenemos el tema de la Contraloría, es decir, es muy importante que pidamos, que hagamos solicitudes de información, que esas solicitudes pues nos sirvan también para recopilar información sobre qué están haciendo pues diferentes autoridades. Tenemos, por ejemplo, el diálogo, ¿no? O sea, crear materiales desde nuestro propio sector para muchas veces para otros sectores. Por ahí alguien hablaba de las alianzas intersectoriales, cosa que me parece también muy interesante y que sería otra idea que yo propondría para esta sesión, o sea, que nos vayamos con la idea de que la política cultural no le compete únicamente a la Secretaría de Cultura, ¿no? O sea, la política cultural es algo transversal, interdisciplinario y que debería de competirle o que deberíamos de observar de las diferentes secretarías involucradas, ¿no? Llámese bienestar, trabajo, economía, una serie o incluso ahora ya hasta medio ambiente que le está entrando al tema de temas agroalimentarios y su vinculación con temas culturales, es decir, estas alianzas son también importantes, no solo entre nosotros mismos, o sea, no solo participar de foros, conferencias, debates, diálogos entre nuestros pares o entre el mismo sector, sino con aquellos sectores que también están o que podrían ser aliados para incidir en políticas específicas, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad en realidad de herramientas que nos podrían permitir o que nos permiten diseñar estrategias. Algunos ejemplos que yo quería comentar, a lo mejor muchos de ellos o algunos de estos que voy a comentar, a lo mejor algunos de ustedes ya los conocen o incluso participan de ellos, pero quería traerlos también a la discusión el día de hoy, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, está la Red de Espacios Culturales Independientes Organizados, que de manera activa continuamente está levantando o utilizando este tipo de herramientas, ¿no? De transparencia, de organización, de diálogos internos. De hecho, me parece que se reúnen cada miércoles para tratar diferentes temas y que implementan estrategias a mediano y largo plazo, ¿no? O que incluso en temas urgentes, ¿no? Como puede ser la falta de pagos, pues también, digamos que activan redes, pues desde el activismo en este momento era todavía presencial, pero bueno, ahora de manera digital. Hay diferentes espacios también que son importantes y que es otra de los temas que me parecía interesante traer, que es justo también el tema sectorial, ¿no? O sea, cómo nos organizamos al interior de los diferentes sectores, de las artes escénicas, del cine, por ejemplo, ahorita que están modificando la Ley Federal de Cinematografía y que hay una gran cantidad de asociaciones y empresas participando. En este caso fue el Congreso Nacional de Teatro, que también sé que tiene varios años reuniéndose y eligiendo a voceros a nivel nacional para justamente llevar propuestas tanto a las representaciones locales, o sea, a las secretarías locales, como a nivel nacional en las diferentes cámaras, ¿no? También hay otras iniciativas como el Congreso Nacional de Danza, que también realizan diferentes mesas virtuales en los diferentes estados y que también cada uno de estos ejemplos que les estoy diciendo utiliza diferentes herramientas. Su objetivo es incidir en la política pública, es decir, se han dado cuenta que para la planeación de sus proyectos necesitan una modificación del contexto y planean su ruta, ya sea en obtener apoyos específicos económicos o en obtener y lograr la exención del ISEP, como es lo que sucede en la Ciudad de México. O sea, ese logro de esa exención a los teatros o a los foros pequeños se ha dado gracias justo a la presión organizada de
del sector. Hay otros ejercicios que se pueden realizar como organizar parlamentos abiertos, diálogos abiertos. También, por ejemplo, a nivel del estado de Guerrero, me parece interesante este trabajo que han venido organizando, también una red eh, que específicamente busca incidir sobre el tema de derechos culturales y que han identificado que la manera de modificar ciertas prácticas o cierta legislación tiene que comenzar por reconocimiento a nivel constitucional, ¿no? O sea, a nivel de la Constitución local de Guerrero, ¿no? Entonces tenemos diferentes ejercicios interesantes. Por acá veía también otro tipo de organizaciones en las artes escénicas que justo ahora se han organizado para vincularse con otro tipo de organizaciones y, por ejemplo, tener este tema de ayuda alimenticia. También otro ejemplo que me parece interesante es organizarse a nivel de no necesariamente disciplinar, es decir, no solo a partir del teatro o la danza o las artes visuales, sino a partir de la manera en que se conforman sus organizaciones, ¿no? O sea, como puede ser la cooperativa cultural. Este ejemplo también de la red de cooperativas me parece interesante porque llevaban muchos años impulsando que hubiera una política decidida de impulso a la innovación y al emprendimiento desde las economías sociales y solidarias y han logrado que a nivel Ciudad de México exista un área específica de la Secretaría de Cultura e incluso ahora han logrado conformar este nodo Cultura Ciudad de México, ¿no? O sea, a partir de identificar todas estas problemáticas que ustedes han comentado, ¿no? Como es, por supuesto, el tema del financiamiento, de los presupuestos, de cómo lograr la sustentabilidad a partir de su propio diseño de objetivos, pues han cada uno impulsado diferentes iniciativas. Otro tema interesante de organización en términos de tipos de espacios es el tema de las redes que se generaron o la presión que hubo para conformar una iniciativa de ley de espacios culturales en la Ciudad de México, ¿no? La cual también digamos que no tiene que ver con una organización disciplinar, ¿no? O sea, por cierto tipo de arte, sino por el tipo de espacio, ¿no? Que es también las maneras en que nosotros nos concebimos y nos organizamos a partir de cómo estamos funcionando. Y otro ejercicio que, bueno, por supuesto tenía que comentarles, es el que realizamos desde Pasaporte Cultural, es decir, una de las principales problemáticas de la política pública y que ustedes mismos comentaron fue que no existen datos, ¿no? O sea, cómo generar políticas e incentivos para los espacios culturales independientes si no se sabe ni cuántos hay, ¿no? O sea, la principal problemática que tuvimos o que tienen los espacios en la Ciudad de México fue ¿para qué quieren una ley si no sabemos ni cuántos espacios existen? ¿No? O sea, es esa pues mirada desde las autoridades, muchas veces, pues sí, como ustedes comentaban, con desconocimiento de cómo funciona, pero pues fue a partir del año pasado y de este año que nosotros decidimos en Pasaporte Cultural, pues lanzar literalmente, pues digamos que sin ningún recurso extra, sin ningún apoyo económico, lanzar una convocatoria vía Facebook y hacer un cartel y hacer este mapeo en el que los espacios decidieran pues conformar, digamos que este mapa abierto de espacios culturales. Y bueno, este año también decidimos levantar diferente tipo de información vinculada con el tema del confinamiento para conocer también cómo estaban funcionando los espacios o qué tipo de espacios, qué tipo de problemáticas tenían los espacios, ¿no? Entonces ha sido, o una de las ideas que quería compartir yo el día de hoy es que sí tenemos diferentes herramientas para analizar el contexto, para analizar que las políticas culturales no solamente competen a los ministerios, a las secretarías de cultura, y las diferentes herramientas que tenemos para así poder incidir en un contexto que sabemos que nos afecta en términos de cómo concebimos, planeamos y diseñamos nuestros proyectos culturales. Ahora voy a abrir el micrófono para compartir, bueno, para que podamos compartir también
preguntas, inquietudes, comentarios.